Les quiero hablar de una cosa muy escalofriante, que la mayor parte de los medios de comunicación trata de esconder. Les voy a hablar de los semitas. Según los análisis de materia de asuntos económicos, existe un muy gran profesional y muy importante businessman, y es una referencia mundial en materia de análisis económica. Quiero hablar del señor Jeffrey Berwick, pues esta autoridad en la materia nos explica qué puede pasar en el futuro, apoyándose sobre las profecías de las semitas. Y es justamente esto que me propongo contarle en una pequeña saga y varias cápsulas que se podrían llamar conspiración o profecía. Lo increíble que supera la realidad. Estamos al principio de un colapso total de la economía y del billete verde, de movimientos sociales como la inmigración en Europa que va a impulsar a unas guerras civiles, de un éxodo hacia los países católicos de América Latina, de una cuarta guerra mundial por nacer, etcétera, y etcétera. Solo vamos a recordar que los Estados Unidos de América actualmente están endeudados a una altura de aproximadamente unos 95 trillones de dólares y que esto no pinta nada de bueno para el futuro. Que de alguna manera estas cuentas se tendrán que pagar o aniquilar, pero que de toda forma esto va a doler. Pero dejamos por el momento esta alarmante situación porque les quiero hablar de los semitas, que sacan su raíz histórica de la religión judía, cual no es nuestra preocupación, sino la implicación que tienen los semitas en la política y la economía. ¿Qué es? ¿O qué son los semitas? ¿Qué representan? En la religión judía, el semita es el año del Sabbat, el cual corresponde al séptimo año de un ciclo de 7 años. Más sencillamente, cada 7 años, para los judíos, es un año semita. Esto está en el calendario hebreo y en la Torah, la Biblia de la tierra de Israel. La traducción de la palabra semita se podría interpretar como el año de la limpieza de las cosas. Y estamos justamente llegando al final del año semita. Les aconsejo el fabuloso libro de Jonathan Cahn, The Harbinger, que ilustra muy bien lo que son los semitas, en el cual él explica que los años semitas son años en los cuales, según los judíos, todas las deudas deben de terminar. Es la gran limpieza, que se debe más que todo borrar. Y para ser más exacto, ninguna deuda económica, espiritual, física, como algo que debe de cumplirse, mental o como algo que debe de hacerse, pues nada. Bueno, fácil de entender. Pero lo asombroso es que estos años, si miramos al pasado, corresponde a un colapso de los valores o de unas guerras o de unas calamidades. Como si muchas cosas hubieran que desaparecer. Esto es también una forma de hacer una limpieza, ¿no? Mañana iremos más a fondo de esta temática, por la cual se van a dar cuenta usted que muchas veces la realidad supera la ficción. Estemos atentos y al tanto de todo.